Estamos haciendo lo que queda del día aquí en Cooperativa, desde los estudios en la comuna de Santiago, específicamente en el barrio Yungay. Vamos a conversar con un invitado que tenemos hasta ahora aquí, precisamente en el estudio, porque se abrió un tremendo debate veraniego, puesto que justo un día antes de irse de vacaciones, la presidenta Michelle Bachelet dio a conocer el envío de un proyecto de ley para despenalizar el aborto en 3 casos excepcionales. Está Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, aquí en lo que queda del día. Hablaremos de este tema, por supuesto, también de educación. ¿Cómo está, rector? Buenas tardes, bienvenido. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Encantado. Primero, ¿cuál es la mirada en lo global como Universidad de Chile respecto a la necesidad o no del país de contar con un proyecto que busque despenalizar en estas 3 excepciones el aborto en Chile? Claro, bueno, en primer lugar es un poco volver a una situación más normal, digamos. La situación que estamos viviendo ahora es la situación que es en el contexto mundial totalmente anormal. Es una situación que vive en 3, 4 países en Centroamérica y el Estado Vaticano, y creo que la República de Malta son los únicos países en el mundo que tienen la legislación que hoy día tiene Chile. Y es volver a una situación en la cual se procura proteger a la madre y se procura dar la atención que corresponda en los casos de inviabilidad fetal, y aquí se ha considerado también el caso de violación, que son 3 situaciones que desde un punto de vista médico o psicosocial justificarían, digamos, la interrupción del embarazo. Y es en torno a eso que se ha planteado este proyecto, y el proyecto tendrá que ser discutido en su mérito en la Cámara. Nosotros, son temas con mucho background técnico, digamos, el cual es muy importante, los considerandos que se tienen tanto de salud pública como desde el punto de vista estrictamente obstétrico en cada uno de estos casos, y nosotros como Universidad de Chile vamos a estar, como lo hemos estado siempre, dispuestos a contribuir al debate y desde luego, digamos, también, como lo hemos hecho hasta ahora, ya a contribuir al cuidado de todas muchas veces estos casos corresponden a mujeres muy jóvenes, ya, y a contribuir, digamos, a apoyarlas. A propósito, preguntarle también por las declaraciones que uno conocía en semanas anteriores del rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, a propósito que él decía que en la red de la Universidad Católica no estaría la posibilidad de realizarlos. Finalmente yo le pregunto a usted también, como rector de la Universidad de Chile, la visión, la postura que va a tener frente a este tema. Bueno, es evidente, digamos, que para la Universidad de Chile es impensable que una ley pudiera ser cuestionada, digamos, si es ley de la República. Nosotros somos, por esencia, la Universidad de la República de Chile, y por lo tanto es impensable que uno pudiera no acatar una ley de la Universidad de Chile. Ahora, yo creo que tampoco fue la intención del rector Sánchez, según ha quedado claro después, el que las cosas aparecieran como un desacato a la ley institucional. ¿Ya? Esta ley tiene que contener, porque hay personas para las cuales la interrupción de embarazo en cualquier circunstancia tiene para ello un valor moral diferente al que tiene para quizás la mayoría hoy día de la población, digamos, incluyendo la población de médicos. Y ellos están en una situación en la cual por ningún motivo ellos quisieran participar en un acto que involucre interrumpir un embarazo, independientemente de las causales que haya. Esa gente, si son médicos y potenciales, potenciales personas que podrían participar en esto y no quieren hacerlo, yo creo que es absolutamente de elemental justicia el que se les permita no hacerlo, y a eso se le llama objetores de conciencia, y por lo tanto son objetores de conciencia. Y a mí me parece que son absolutamente respetables en la Universidad de Chile, en cualquier parte. Ahora, si una institución privada, porque la Universidad Católica es una institución privada, ellos tienen sus reglas de empleabilidad, quiere colocar como condición para que alguien pueda pertenecer a los departamentos de obstetricia de su hospital el que sea un objetor de conciencia y esté dispuesto a no hacer bajo ninguna circunstancia una interrupción de embarazo, bueno, en ese caso ellos están en su derecho porque es una institución privada. Claro, sería solo cuestionable en la medida que recursos públicos se allegaran en todo este proceso, digamos, ¿no? Bueno, no lo sé, o sea, ese fue otro tema que surgió, digamos, en buenas cuentas de si acaso esto no evidenciaba que era una universidad privada, pero para mí eso nunca ha sido una cuestión para mí lo increíble es que alguna vez se haya discutido
que era una institución pública y una institución privada. Las instituciones públicas somos las instituciones del Estado, punto, digamos. Esas somos las instituciones públicas, que por lo demás en Chile, además, y otro tema, funcionamos como instituciones privadas porque tenemos que autofinanciarnos, pero para mí nunca fue cuestión esto, y algunos han querido decir, bueno, como no están cumpliendo con la ley en su contexto específico, no deberían recibir, pero eso a mí me parece que tampoco, no deberían recibir aporte del Estado, pero eso a mí me parece que obviamente ese argumento, por lo menos yo no lo comparto, en el sentido de que los fondos estatales tienen que apoyar a un conjunto de universidades, deberían de alguna manera apoyar a todas las universidades que estén de acuerdo con determinados predicamentos que uno traza en un contexto de educación superior. Yo creo que eso va a ser súper importante cuando discutamos este año la ley de educación superior, que estos considerandos salgan. Fue muy livianamente considerado durante el año 2014 cuando se discutió el presupuesto, digamos, muy livianamente considerado, y ahí salieron todas estas falacias, lo público y lo privado. Pero las universidades públicas son las universidades del Estado. Las universidades privadas pueden hacer cosas como las que el rector Sánchez ha dicho que va a hacer en la Católica, y me parece absolutamente correcto que lo haga. En el caso de la Universidad de Chile, por ejemplo, desprendo un poco de sus palabras, pero yendo más a lo puntual, si un doctor por objeción de conciencia no quiere, digamos, ocupar esta ley, él como persona, usted no tendría problema, digamos, o ese médico no tendría problema en su carrera dentro de los centros de salud. No, ninguno. No, porque bueno, si hiciéramos de otro modo, estaríamos nosotros en contra de la ley. Si nosotros lo obligáramos, porque la ley claramente plantea, y a mí me parece muy correcto que se plantee el caso de la objeción de conciencia en este caso. Mire, más aún, hoy día, si una mujer, porque esto también hay que decirlo, digamos, la ley no obliga a interrumpir los embarazos, la ley permite que la mujer que quiera hacerlo, y bajo estas 3 causales puede hacerlo. Bueno, si una mujer no quisiera hacerlo, le digo más aún, la Universidad de Chile está en condiciones como pocas instituciones de apoyarla. Nosotros tenemos un muy buen centro que es el CERPO, que funciona en el Hospital Luis Tisné, en Peñalolén, tenemos el Departamento de Obstetricia de la Universidad, de la Facultad del Hospital Aguirre, y esos son lugares donde precisamente tenemos el Centro de Reproducción de la Adolescente, donde se da un tremendo apoyo a todos los casos en los cuales muchas veces estas causales, y lo seguiremos dando si con estas causales una mujer no quiere abortar. O sea, la Universidad de Chile, por definición, es una universidad absolutamente pluralista, que empatiza, que comprende, que va a estar apoyando, digamos, y que desde luego permite que se expresen desde la persona que bajo ningún motivo quiere hacer un aborto, hasta la persona que decide en esta causalidad hacerlo, hasta la mujer que dice que teniendo esta razón igual no quiere hacerse el aborto. Nosotros vamos a apoyarlo a todos y lo vamos a respetar a todos por igual. A propósito de lo que usted señala que será la objeción de conciencia la que se siga aplicando, por ejemplo, si uno cita un caso, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Veía acá que recientemente usted precisamente designó al nuevo director general del hospital, el doctor Jorge Asbun, ¿no? Uh-huh. Sí. Hace poquito, el 16 de enero. Sí. Es un tema que han tratado precisamente cómo se va a manejar esto, que está el debate abierto, para marzo comienza ya a formalizarse en el Congreso, pero es un tema que ya estamos viendo, se ha recogido desde ya, y como son los principales involucrados, ¿es un tema que está en primera línea, podríamos plantearlo así? Por supuesto, o sea, un tema que a nosotros nos preocupa mucho, todo lo que sea legislación del país, un tema que nosotros lo tomamos como nuestra obligación contribuir, y aquí hay varias instancias que tienen mucho aporte que hacer. Uno, el hospital, y desde luego el departamento de obstetricia. Usted bien lo ha dicho, el doctor Asbun, además de ser director del hospital, él es obstetra y ha tenido experiencia como director del departamento, y es una persona con mucho manejo, conocimiento en todos estos temas que tienen que ver con la obstetricia. Solo un paréntesis, justamente por ese capítulo, por ese antecedente, es que se lo pregunto internamente, no me refiero a directrices, pero conversación más directa para tener como un panorama de cómo finalmente se va a recibir en caso de que avance el tema. Entiendo, pero bueno, le tendría que decir que además de esto que ocurre en el hospital con su director y su departamento, está todo el trabajo que se hace en salud pública. Este es un tema que la medicina lo ha estudiado enormemente. O sea, aborto séptico era tema de 2, 3 clases cuando yo era estudiante, digamos, porque una causa, es un problema enorme. Embarazo adolescente, el doctor Ramiro Molina ha hecho un trabajo extraordinario, digamos, ya de apoyo a las niñas que están en esa situación, ya la Escuela de Salud Pública, desde luego, digamos. Entonces, son todas instancias en las cuales estamos. Pero quiero destacar una cosa, perdona, esto no es porque en esta conversación, de repente me parecía como que aquí estuviera ocurriendo una cosa que casi como estamos haciendo una innovación mundial. Es exactamente lo contrario. Exactamente. O sea,
lo que se va a hacer ahora es lo normal en todas partes del mundo, lo absolutamente normal. ¿Y a usted o a la universidad le parece suficiente? ¿Es una actualización, digamos? ¿O usted cree que había que legalizar derechamente y no despenalizar? Ese es un tema que yo creo que es otra discusión, ¿ya? Y hay también, yo también he escuchado argumentaciones de la índole que una ley con estas características lo que hace en buenas cuentas es sepultar para siempre la posibilidad de que las mujeres tengan derecho a decidir, etcétera. Claro. Eso se dice y se escucha, ¿ya? Eso yo creo que en la medida que este sea un país maduro podrá plantearse tema o no tema. Pero yo creo que es importante que nos centremos por lo menos en estas tres causales hoy día y resolvamos, porque lo que uno tiene que decir también es que independientemente de las muy legítimas y respetables creencias que cada cual pueda tener, pero por favor, o sea, aquí lo que está en juego son la vida de muchas veces adolescentes, de niñas que la verdad es que el impacto que tiene en su vida, el drama que para ellas representa esto, el hecho de que de decidir interrumpir el embarazo quedan fuera de la ley y pasan a ser delincuentes. Hay que decirlo, esta ley se aplica solo a mujeres pobres, en su inmensa mayoría jóvenes, pero solo a mujeres pobres, porque la gente de un nivel socioeconómico para arriba puede resolver el problema perfectamente bien con o sin ley, ¿me entiendes? Entonces hay que decirlo, uno está como imponiéndole una situación que es terrible, que es desgarradora, a niñas pobres que no tienen probablemente apoyo, consejo, nada, ¿entiendes? Es como, yo diría que es casi, alguna vez dije, digamos que es casi como una falta de humanidad dejarlas botadas sin tener algo con que ampararlas, ¿me entiendes? Es casi cruel realmente. Estamos conversando con Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile. Pasemos a hablar de educación, rector. Encantado. ¿Usted qué tan satisfecho quedó cuando el 27 de enero se aprobó finalmente esta primera parte de toda la reforma educacional, ¿cierto? Lo que estábamos hablando en materia de igualdad y otros. ¿Le dejó una satisfacción plena, un gusto a poco? ¿Cuál es su mirada, digamos, de esta primera etapa que ya está aprobada? A ver, yo creo que hay un esfuerzo aquí por reconstruir la educación pública. Y la educación pública hay que entenderla como una articulación que viene desde la parvularia, digamos, hasta el posgrado. Y todo eso es un sistema de educación pública. La situación en Chile era tan desastrosa en cuanto a la institucionalidad de las universidades, y así lo demuestra la situación que poco menos que hace imperioso hacer una transformación, que creo que es notable que se haya por fin puesto el énfasis en reconstruir el sistema público de educación. Me parece también que el país comienza a ver el tema de educación con ojos bastante distintos, y eso me parece notable. Por ejemplo, si uno daba el resultado de que la mayoría de los puntajes nacionales, que la mayoría del ingreso a la universidad provenía del 7% que va a los colegios privados, ya eso era interpretado, creo, hasta hace muy poco en Chile como una demostración que los colegios privados son mejores que los públicos. Ya yo creo que ha habido en estos últimos años, meses, digamos, incluso un viraje total, profundo y tremendamente importante, de que lejos de demostrar para nada eso, lo que está evidenciando es que este es un país que le niega el derecho a educarse a más del 80% de sus hijos. Y esa nueva forma de entender el problema de la educación es la que resulta en una vuelta a preocuparse por la educación pública. Eso a mí me parece que es crucial. ¿Y eso usted cree que se le debe a la calle, digamos, al 2011? A eso y a muchas cosas, o sea, yo creo que hay que decir también, o sea, se debe en gran medida al fracaso brutal que ha tenido este sistema. O sea, aquí nosotros teníamos un sistema de lujo, yo muchas veces he dicho, ya en entrevistas, cuando yo ingresé a la universidad, a la carrera de medicina de la Universidad de Chile, los 3 primeros puntajes, por lejos, éramos 3 estudiantes de liceo, uno de Puerto Montt, otro de Concepción, otro de Liceo Barros Borgoño, ¿me entiendes? O sea, esa era la educación pública en Chile, eran los mejores puntajes, ¿Cómo destruyeron eso? Es increíble. O sea, ¿cómo se hizo para destruir eso? Para no ofrecer alternativa, para definitivamente vincular la posibilidad de desarrollo personal. Porque si hablamos del individualismo, que fue lo que primó como concepción ideológica en lo que fue el nuevo plan de educación, eso fracasó en lo más radical que tiene, en lo más fundamental, mejor dicho, que tiene, que es ofrecerle a cada individuo una oportunidad. Porque estoy de acuerdo, ya vayamos a un punto de vista individualista, pero para eso ofrezcámosle a cada individuo una oportunidad real de tener educación. Y eso es todo lo contrario a lo que hemos visto en estos años. Se viene de todos modos un inicio de año complicado porque los estudiantes, los universitarios en particular, han anticipado ya movilizaciones para este 2015.
Bueno, yo creo que eso espero que sea función de la dinámica que tenga la política chilena. O sea, yo creo que si hay una preocupación, si los temas se ponen en el debate, si entramos con posibilidades reales de discutir, yo creo que los estudiantes obviamente preferirán la discusión a las manifestaciones, porque sin duda que si se ve que eso va a ser productivo, sin lugar a duda que lo que van a preferir, esperemos que así sea. Lo del 2014 para mí en gran medida, sí se los digo, fue vergonzoso. O sea, esta actitud de por ningún motivo ni un peso a las universidades estatales, esta confrontación contra las universidades estatales, estoy hablando cuando se discutió el presupuesto universitario, es realmente increíble, digamos. O sea, a mí no se me ocurriría que si cualquier instancia quisiera apoyar económicamente, como de hecho ocurre, digamos, ya... les pongo un ejemplo, la ley de donaciones favorece a 2 universidades en Chile, el 76% de las donaciones van a esas 2 universidades, y cuando se hacen donaciones al sistema universitario... ¿Cuál es, rector? Son bueno, dos universidades, digamos, que son las que reciben las donaciones, los datos son públicos, pero el punto es, de esa plata, por ejemplo, el 60% es plata que debió haber ido a impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo, el que hace la donación, entre comillas, realmente haciendo la donación real es del 40% de lo que está donando. El resto es sacar la plata de lo que decide el Estado para dársela directamente a sus universidades favoritas. ¿Ya? A mí, sinceramente, no se me ocurriría objetar eso, porque si son otras las universidades, desde luego ninguna de las dos es la Universidad de Chile, pero si son otras, feliz por ello, digamos, de que reciban esa plata. Entonces, la actitud que hubo para la Universidad Estatal en el 2014 fue increíble. O sea, para mí realmente fue sorprendente, y creo que eso marca también un ánimo para el 2015, que a mí me parece más preocupante que lo que pudiera ocurrir con los estudiantes. Oiga, una última pregunta, estamos ya por finalizar acá esta entrevista. Hay una especie de compromiso de revisar este tema de la prohibición de selección en los colegios emblemáticos. ¿Usted qué mirada tiene sobre los colegios emblemáticos? Si usted se recuerda, incluso hay un debate cuando habló el rector de la USACH, ¿cierto?, sobre el Instituto Nacional. ¿Qué hacer en definitiva con el Instituto Nacional? ¿Debe seguir así? ¿Hay que mezclar los buenos con los que no son tan buenos? Yo creo que es un tema súper complicado porque, uno puede esgrimir ventajas y desventajas de los sistemas más incluyentes o no. Uno también puede argumentar que siempre algún grado de selección hay. Por ejemplo, hablo cuando yo hice la enseñanza media en la década del 60, si bien todos entrábamos al Liceo 1 de Concepción, había una gradiente, digamos, de calidad de estudiantes que se armaban en que el curso A, digamos, seleccionaba mejores estudiantes, ¿no es cierto? Eso siempre ha ocurrido de alguna manera, un caso súper complicado. Yo creo que es distinto, ese tipo de selección no es necesariamente igual a la que es definitivamente la selección por dinero, o la selección por ideología, o la selección por política, o la selección por familia, o por lo que fuere, ¿ya? Es muy complicado. Por otra parte, creo que es muy argumentable el hecho de que es sano que todos los estudiantes se entremezclen y que los estudiantes más malos se beneficien de ser compañeros a lo mejor de los estudiantes que son mejores estudiantes. Creo que es un tema que da para una argumentación preocupante. Independientemente de eso, qué duda cabe, sí, que históricamente, independientemente de lo que pasa aquí para adelante, históricamente hay que levantarle el sombrero al esfuerzo que han hecho liceos emblemáticos como Instituto Nacional, que han mantenido a la educación pública, porque gracias a ello todavía hay un contingente importante de jóvenes de educación pública que tienen aspiraciones concretas y reales de entrar a la universidad. Pero el tema que usted plantea, yo creo que es uno de los temas en los cuales los educadores tienen más razones como para tener una polémica, y pues desde luego que también cubre parte de la polémica el tema de la... sin lugar a duda, digamos, de lo que como chilenos sintamos tiene que ser la inclusión. En principio, claro, uno preferiría probablemente que todos los cursos tengan estudiantes de todas las condiciones, pero hay que entender el background histórico en que esto se dio y las medidas que significan, lo que representan los liceos emblemáticos y cómo se mantiene una tradición, digamos, en esas condiciones. Es el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivaldi, que ha estado esta tarde en Lo que queda del día. Muchísimas gracias. A ustedes, pues, buenas tardes. Gracias, rector, por esta visita. Y nos vamos rápidamente a la pausa, ya volvemos porque falta mucho todavía aquí en Lo que queda del día.